Shalom para todos, que el Eterno les bendiga de una manera muy especial, donde quiera que ustedes se encuentren mirando este video. Como acabamos de mirar en el título de la portada, este video se trata de mirar y de conocer quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a mirar quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero no desde mi punto de vista, ni desde el punto de vista del pastor que predica en la esquina de tu casa, en la iglesia que está en la esquina de tu casa, ni desde el punto de vista del Papa, ni desde el punto de vista de ninguna persona. Vamos a mirar quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel desde el punto de vista escritural. Vamos a mirar qué es lo que dicen las escrituras. Aquí no importa mi opinión, ni tu opinión, ni la opinión de nadie, sino lo que el Eterno dejó plasmado, dejó escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, sin más comentarios, vamos a pasar al primer texto para que podamos entender y conocer desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista escritural, quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora bien, hermanos, aquí tenemos el texto base para este estudio. El texto base está en Mateo 15:24, donde dice: Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si nosotros no sabemos y no entendemos quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel, vamos a errar en nuestro estudio de las Escrituras y no vamos a poder entender ciertas profecías que están dando los profetas, porque a veces los profetas están hablando a la casa de Israel, a veces están hablando a la casa de Judá, a veces están hablando a la casa de Efraín, que son las mismas 10 tribus perdidas, y a veces están hablando a la casa del sur, que es la casa de Judá, que son nuestros hermanos Judá y Benjamín, los cuales ahorita ellos ya están en la tierra de Israel, pero hay 10 tribus que están esparcidas por todas las naciones, como lo dice la Escritura. Para no alargarme mucho en este video únicamente vamos a ver quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Voy a leer todo el texto completo para que podamos entender. Dice, se llama la fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces aquí miramos que esta mujer quería que Jesús sanara a su hija, pero Jesús le dijo que no había sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, cuando la mujer le sigue insistiendo, él le dice que no está bien tomar el pan de la mesa de los hijos y darlo a los perrillos. Aquí le tradujeron como perrillos, pero realmente pienso que la palabra es perros. Y así se refieren a los gentiles. En ese tiempo así se referían a los gentiles, a los que estábamos entre las naciones, en idolatría, en paganismo, y no guardábamos ninguno de los mandamientos del Eterno. Éramos como animalitos, o antes de venir a los caminos del Eterno y de guardar los mandamientos, somos como animalitos que andamos de aquí para allá, simplemente llevándonos por nuestros instintos. Entonces, vamos a mirar quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo vamos a hacer de una forma escritural. Y vamos a ver si las ovejas perdidas de la casa de Israel son alguna iglesia. Tal vez pudiera ser la iglesia evangélica o la iglesia católica. Tal vez pudieran ser los testigos de Jehová o muchas iglesias.
Ahora, yo no estoy en contra de ninguna de estas denominaciones religiosas porque yo salí de algunas de estas denominaciones, yo estuve dentro de ellas estudiando las escrituras y adquirí mis primeros conocimientos de las sagradas escrituras y de la palabra del Eterno. No estoy hablando de una forma peyorativa de las iglesias, porque las iglesias son buenas porque tratan de enseñarle a las personas el conocimiento de las escrituras y el respeto a un Dios. Pero la escritura es la escritura y la escritura no se contradice. Por ejemplo, muchas personas piensan que Jesús vino a levantar una iglesia, pero Jesús no vino a formar ninguna iglesia. Y en Lucas 24, se los voy a buscar y se los voy a leer. En Lucas capítulo 24, 21 me parece. En Lucas capítulo 24, versículo 21, es cuando los discípulos venían dos discípulos de Jesús, camino de Maús, y fue cuando él se juntó con ellos en el camino y empezó a caminar con ellos, y ellos no sabían que él era su maestro, que él era Yeshua, porque estaba encubierto, y ellos no lo podían ver. Entonces dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces aquí los discípulos iban hablando con él y le estaban platicando de la muerte de él mismo. Le dijeron, no, pues fíjate que Jesús, varón justo, y el que hacía milagros y bla, 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 y lo mataron y está ahorita sepultado. Y nosotros pensábamos que era el que había de formar la iglesia. No, ellos no dijeron así. Ellos dijeron, nosotros pensábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ellos, conocedores de las escrituras, conocedores de las profecías, estaban más apegados al conocimiento bíblico, al conocimiento escritural que nosotros en estos tiempos. Y ellos sabían que el Mesías debería de venir a redimir a Israel. Entonces ellos reconocieron a Jesús como Mesías, pero cuando mataron a Jesús y Jesús ya estaba sepultado, ellos estaban tristes porque ellos pensaban que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, a Israel, ¿a cuál Israel iba a redimir? A las 10 tribus que estaban esparcidas en todo el mundo, porque son los que necesitamos redención. La casa de Judá y la casa de Judá, los cuales son Judá y Benjamín. Ellos ahorita están en la tierra prometida junto con el Padre, y ellos sí necesitan redención, pero la redención de ellos va a ser hasta el final, porque la primer venida del Mesías fue a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no fue a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Judá. Las ovejas, la casa de Judá no están perdidas, pero están esparcidos todavía entre las naciones. Y en Isaías 11 nos habla de eso, pero no vamos a entrar en ese tema. Vamos a mirar quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Voy a borrar todo lo que tengo en el pizarrón y voy a poner los siguientes partes de la escritura que vamos a estar leyendo. Muy bien, en el Salmo 44:11 dice, nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Aquí está hablando que el pueblo de Israel fue entregado como ovejas al matadero y fue esparcido entre las naciones. Entonces las ovejas perdidas de la casa de Israel fueron esparcidas entre las naciones. Ahora, Salmo 74:1 dice así. Dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Cuando habla de tu prado, está hablando como de tu terreno, de tu pueblo, de tu país. Varias veces nos va a salir esto de las que son las ovejas de su prado. Por ejemplo, en el Salmo 100, ahorita vamos a llegar allí. Salmo 77, versículo 20. Dice así, Salmo 77, versículo 20, dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Aarón. Todo el tiempo está hablando que el pueblo de Dios son las ovejas, o las ovejas son el pueblo de Dios. Hay un pasaje que nos habla que va a separar las ovejas de las cabras, porque las cabras no son parte del pueblo del Eterno. Cuando uno tiene un rebaño de ovejas, tú puedes tener 20 ovejas
comiendo, les da su pasturita, su alfalfa, su zacatito, le pone su recipiente con agua, y estas 20 ovejas están tranquilas, todas se dedican a comer. Pero si tú metes una cabra dentro de las ovejas, esta cabra, aunque se esté muriendo de hambre y venga flaca y esté débil y quiera comer, la cabra, en lugar de dedicarse a alimentarse, la cabra trata de estar haciéndole daño a las ovejas. La cabra va y golpea una oveja, y luego va y golpea otra oveja, come tantito y sigue golpeando a las demás ovejas. Ese es el instinto de la cabra, y la oveja no, la oveja es un animal tranquilo, apacible. Ahora vamos al Salmo 77:20. Salmo 77:20 parece que es el que acabo de leer. Ahora vamos a Salmo 78:52. Salmo 78, versículo 52. Dice: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Todo el tiempo nos está hablando del pueblo de Dios. Las ovejas son el pueblo de Dios. Hizo salir a su pueblo como ovejas. Ahora vamos al Salmo 79:13. Salmo 79:13. Salmo 79:13 dice así: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Nosotros, pueblo tuyo, somos y ovejas de tu prado. No dice somos, dice y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Entonces el pueblo del pueblo del Eterno, el pueblo de Dios, son las ovejas. Y Jesús vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús vino a buscar al pueblo del Eterno, al pueblo del Dios, al pueblo de Dios, a Israel. No el Israel espiritual, el cual es antiescritural. El pueblo de Israel espiritual no existe dentro de las escrituras. Y si alguien encontró un pasaje donde diga que el pueblo de Israel es espiritual, por favor me lo puede dejar saber, porque a mí también me gustaría leerlo y ver en qué parte está. Hasta ahorita no lo he encontrado porque no existe. Si alguien lo encuentra, me lo deja por favor en los comentarios. Ahora pasemos a leer Salmo 95, versículo 7. Dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Aquí está hablando que son el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Les dije que nos iba a aparecer la palabra prado en otros pasajes más. Dice: nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Son el pueblo de Dios, Israel, las 12 tribus, Rubén, Simeón, Isaacar, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, los 6 hijos de Lea. Después los hijos de Raquel, José y Benjamín. Luego los hijos de Silpa, Gad y Aser. Y los hijos de Bila, Dan y Neftalí. Son el pueblo de Israel, son las 12 tribus, son el pueblo de Dios. No hay ningún otro que se pueda decir que es el pueblo de Dios. No hay ninguna tribu de la tribu católica, no hay la tribu evangélica, no hay la tribu de los testigos de Jehová. Y no estoy en contra de las religiones, estoy en contra del sistema y de lo que nos han estado enseñando, que son mentiras. Únicamente son 12 tribus. Y después Jacob adoptó a Efraín y Manasés. Efraín fue el primogénito, fue la tribu principal. Entonces pudiéramos hablar que fueron 13 tribus. Pero cuando se adoptó a Efraín, el hijo de José, cuando Jacob cruzó las manos, entonces Dios agarró a los levitas para él. Entonces la tribu de Leví me parece que ya no está contada como las tribus, porque entró Efraín como primogénito. Ahora vamos a leer el Salmo 100, versículo 3. El Salmo 100, versículo 3 dice: reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El pueblo de Dios
son las ovejas son el pueblo de Dios. Cuando Jesús dijo, cuando Jesús dijo en Mateo 15:24, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es porque únicamente vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso la casa de Judá, que está junto con Benjamín en la tierra de Jerusalén ahorita, ellos no creen en el Mesías, porque el Mesías no vino a buscarlos a ellos, vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, las cuales son las 10 tribus que están esparcidas entre todas las naciones. Ok, hermanos, vamos a leer el pasaje de Isaías 65, versículo 5. Isaías 61, versículo 5. Dice, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Aquí dice que extranjeros van a apacentar vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Primero el pacto fue con Abraham, luego fue con Isaac, hijo de Abraham. Después Isaac fue padre de Jacob y Esaú. Entonces Jacob era varón reposado que habitaba en tiendas. Esto quiere decir que él estudiaba la Torá, las Sagradas Escrituras, todo lo que el Eterno les había dado en ese tiempo. Pero Esaú, hay un libro apócrifo, y en la tradición oral de la casa de Judá cuentan esa historia de que Esaú fingía que estudiaba las Escrituras y fingía que guardaba los mandamientos, pero en realidad no lo hacía. Él fingía que estudiaba las Escrituras y fingía que guardaba los mandamientos. Y Jacob es el padre de las 12 tribus, es el padre de la casa de toda la descendencia de Abraham. Esaú fue desechado. Entonces hay muchas personas que están dentro de las denominaciones religiosas, pero sus pastores les enseñan a no guardar los mandamientos. Sus pastores hacen como que estudian las Escrituras, pero están realmente en contra de las Escrituras. Enseñan que el sábado, que si uno guarda el sábado está dentro de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Entonces estos pastores te enseñan que si ellos se dan cuenta que alguien está guardando el sábado, dicen que está judaizando y que es un hijo de Dios, que es un hijo de Satanás, y que va a ir al infierno únicamente por guardar los mandamientos. Eso es una mentira. Todas estas personas que no quieren obedecer las Escrituras, y lo peor es que hasta tienen cierta autoridad y cierto dominio y se sienten dueños de algunas personas. Por ejemplo, hay algunas personas, el pastor le dice, no te juntes con él porque está judaizando. Judaizar le dicen a obedecer los mandamientos. Es mejor judaizar, es mejor que digan que uno está judaizando por obedecer los mandamientos, por guardar el sábado, por guardar las fiestas, que estar romanizando. Romanizando es guardar el domingo, el cual es antibíblico, es adoración al dios Sol, a Mitra, el cual lo impuso Constantino en el año 325, me parece, y ellos obedecen a la Iglesia Católica y a Constantino de guardar el domingo, de no guardar las fiestas. Guardan la fiesta pagana de la Navidad, hacen la fiesta de los disfraces, esa de Halloween, y el día del amor y la amistad, el día del perro, del gato, de la mamá, del papá, todas esas cosas que no son escriturales. Y las fiestas que están en las Escrituras, en Levítico 23, estas son mis fiestas, dice Yahweh, estatuto perpetuo serán para tú y tus generaciones. No las guardan, y aparte condenan a cualquiera que quiera obedecer los mandamientos. Yo les digo que si ustedes están dentro de una iglesia donde sus pastores les enseña a desobedecer los mandamientos, salgan de ahí lo más rápido que puedan. Salid de ahí, pueblo mío, dice la Escritura, y empiecen a obedecer los mandamientos. Lean la Biblia en Hechos 5:29 y en Hechos 4:19 dice que es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso yo me baso en las Escrituras. Yo estudio con el pastor Jaime Rivera del Ministerio Casa de Israel Internacional. Pero si el pastor algún día dijera algo que no está en las Escrituras, yo no tengo por qué obedecerlo. Y por eso yo estudio las Escrituras. Hasta mi pastor es muy buen pastor, él obedece todos los mandamientos. A veces no entendemos todo lo que está en las Escrituras, pero poco a poco vamos adquiriendo conocimiento.
y vamos a tratando de obedecer lo mejor que se pueda a las escrituras, no las palabras de hombres. A nosotros no nos importa qué dijo esto de los padres de la iglesia, que Martín Lutero dijo quién sabe qué tontería, y que a mí no me interesa lo que sí me interesa lo que dijeron, y estudio y leo, pero eso para mí no es doctrina. La doctrina está aquí únicamente. Debemos de ser inteligentes porque nos están desviando. Isaías 61:5 lo vamos a volver a leer porque ya hasta se me olvidó. Isaías 61:5 dice: y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Entonces no se dejen apacentar por extraños, que los apacente alguien de la casa de Israel, alguien que entienda las escrituras y que quiera guardar los mandamientos. Jeremías 50 versículo 6 dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Jeremías 56, lo voy a volver a leer, dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Una vez más, y vamos a leerlo parte por parte, dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, ahora que Israel está entre las naciones, sus pastores las hicieron errar. O sea, sus pastores les decían que no tenían que guardar el sábado porque estaban judaizando. Sus pastores las hicieron errar, sus pastores decían que somos salvos por gracia, y en verdad es cierto, y que no estamos bajo la maldición de la ley, en verdad es cierto, pero la maldición de la ley es cuando la desobedeces y te cae todo el peso de la ley, de las partes negativas que suceden si no lo obedeces. Si la obedecemos tenemos bendición. Sus pastores las hicieron errar, sus pastores les decían que guardar los mandamientos era una maldición, era una pesada carga, era un yugo difícil de llevar. Todas esas son puras mentiras. Aquí nos está explicando este pasaje todo lo que iba a suceder. Las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles, anduvieron de iglesia en iglesia y se olvidaron que eran el pueblo de Israel. Vamos a pasar a Miqueas 2:12. Miqueas 2 versículo 12 dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Entonces el Eterno al final de los días va a reunir a la casa de Israel y la casa de Judá. En el 2008 se cumplió una profecía, se cumplió el castigo para la casa de Israel. En el siguiente video tal vez vamos a hacer un estudio para ver en qué año se cumplió el castigo para la casa de Israel y por qué se les dio este castigo. Pero ahorita vamos a continuar con este estudio acerca de quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a continuar, hermanitos, ovejas perdidas de la casa de Israel. Si usted está viendo este video es porque usted es una de las ovejas perdidas de la casa de Israel. No se deje engañar y regrese a ser parte del pueblo del Eterno y a guardar los mandamientos. Jeremías 23, del versículo 1 al versículo 8. Aquí el traductor de la Biblia le puso regreso del remanente. Es porque el remanente de las ovejas perdidas de la casa de Israel tiene que regresar. ¿A dónde? A ser parte del pueblo de Israel, no a formar parte de ninguna iglesia. La palabra iglesia es una mala traducción y es un invento de los seres humanos. La palabra iglesia lo que significa es congregación, es un grupo de gente. Y la palabra iglesia se utiliza en la Biblia para referirse al pueblo del Eterno. La palabra iglesia aparece la primera vez cuando el Eterno le estaba dando los 613 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Ahí es donde nació la iglesia, no en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 me parece. Ahí no nació la iglesia. La iglesia nació en el Sinaí y las escrituras lo dicen y lo amparan. Cuando estudiamos las escrituras desde su contexto original. Vamos a leer Jeremías 23 del 1 al 8. Dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Les está hablando a todos esos pastores que están enseñando a desobedecer a las ovejas de la casa de Israel.
Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Mucho cuidado a todos los que se dicen ser pastores y no lo son, o son pastores que provienen de la dinastía de Esaú y están enseñando a las ovejas perdidas de la casa de Israel que pertenecen a la descendencia de Jacob, y los están enseñando a desobedecer las escrituras, a decir que los mandamientos de Dios son una maldición, que son una pesada carga y que son un yugo muy difícil de llevar. Presten atención. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: ustedes dispersaron mis ovejas y las espantaron y no las han cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de sus obras, dice Jehová. A todos esos pastores y apóstoles de la prosperidad, que a las ovejas les quitan su lana, los terapean, les dan un mensaje motivacional con las escrituras, y estas ovejas salen bien trasquiladas, regresan sin carro a su casa. Muchas ovejas tontas regresan a su casa en camión, en taxi, de raite, a pie, y cuando llegaron en un carro, en un auto nuevo, en un buen carro a la iglesia, y ahí los asaltaron. Muchas personas regresan y ya no tienen casa, tienen que irse a vivir abajo de un puente. Estas ovejas son muy tontas, pero ustedes, pastores, ladrones y bandidos, van a pagar por todo esto que están haciéndole a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya no sigan robando ni atracando con las escrituras, porque con el Eterno no se juega. Y yo mismo, dice, he aquí que yo castigo la maldad de sus obras, dice Jehová, a todos esos pastores bandidos de la prosperidad. Hay pastores, yo conozco muy buenos pastores, que son unas personas muy buenas, muy honestas, muy nobles, y yo no estoy hablando de ellos, estoy hablando de todos los bandidos y corruptos. Conozco, no quiero mencionar a todos los pastores que conozco que son muy buenas personas, pero se vienen casos de pastores muy corruptos que atracan y asaltan a las ovejas con las escrituras. Yo estoy hablando a los pastores corruptos. Mi respeto para muchos grandes pastores que dan su vida por las ovejas. Yo conozco varios, muchos. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. El Eterno va a poner esas ovejas dentro de congregaciones donde no las atraquen, no las asalten, no las terapeen con la palabra y les quiten su dinerito y su carrito y sus casitas que con mucho trabajo estas ovejitas han logrado conseguir. Ahora, no les estoy diciendo a estas ovejas que practiquen la tacañería y que no ofrenden en sus iglesias. En las iglesias, en la congregación se tiene que pagar luz, agua, muchas cosas, y entonces debemos de ser generosos y ofrendar y diezmar. Pero en las iglesias te enseñan que el Antiguo Testamento está abolido y únicamente el diezmo. Rescatan el diezmo y una que otra cosita que les gusta del Antiguo Testamento, y todo lo demás es para los judíos. Y lo que no les gusta, Jesús ya lo clavó en la cruz. El sábado Jesús lo clavó en la cruz, pero el diezmo no. Y cosas así, únicamente agarran lo que se les antoja como si fuera buffet. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Aquí está hablando del Mesías, que es descendiente de la casa de David, Jesús el Cristo. En sus días será salvo Judá. Está hablando de la casa de Judá. E Israel habitará confiado. Judá e Israel Judá son las dos tribus, Judá y Benjamín. Israel son las 10 tribus, que todavía estamos en la dispersión y estamos tratando de regresar. E Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo las había echado, y habitarán en la tierra. Es muy importante que entendamos esto. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, voy a volver a leer el 8. Dice, sino vive Jehová que hizo subir
y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte. La descendencia de la casa de Israel no es lo mismo que la descendencia de la casa de Judá. Entonces, hermanos, hay muchos otros versículos más, pero ahorita vamos a cerrar con este. Los invito a que reflexionen en las escrituras, a que estudien las escrituras, acudan a sus congregaciones, pero si en su congregación les están enseñando mentiras, les están enseñando cosas que no, que si la escritura dice, si Jesús dijo, yo no vine, en Mateo 5:17, yo no vine a abrogar la Torá ni los profetas, no vine a abrogar sino para cumplir. Entonces un predicador tonto, tal vez lo haga por ignorancia o tal vez lo haga con maldad, te está enseñando a desobedecer. Por ejemplo, es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos 4:19, Hechos 5:29. Si estuviera Dios hablando en una parte, en otra parte estuviera Jesús, el Hijo de Dios, en otra parte estuviera Pablo predicando y en otra parte estuviera cualquier persona o yo en una esquina, ¿a quién escucharías tú? Si yo fuera tú, yo no iría a escucharme a mí porque yo tengo poco conocimiento. Yo iría directamente a escuchar la palabra. Perdón, que pensé que se había cortado la cámara. Yo fuera a escuchar la palabra de mano del Eterno. Ahora, si el Eterno no estuviera, pues fuera a escuchar la palabra con Jesús, con Yeshua, el Hijo de Dios. Si Yeshua no estuviera, fuera con Pablo. Pero es más importante obedecer a Dios. Si Dios dio todos los mandamientos en el monte Sinaí, en los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, si alguien está en contra de esa palabra, es porque no les ha amanecido, dice. Si está en contra de la Torá, los profetas, es porque no les ha amanecido, andan en oscuridad. Cualquiera que contradiga la Torá, los profetas, está en oscuridad. Jesús no vino a contradecir la Torá ni los profetas, sino a darle la correcta interpretación. Pablo tiene que hablar de acorde a la Torá. Pablo todo el tiempo estaba guardando los mandamientos, en ningún momento habló mal en contra de los mandamientos. Pedro dice que las cartas de Pablo son muy difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia salvación, para su propia perdición. Entonces es muy cuando leamos a Pablo hay que tener mucho cuidado porque las cartas de Pablo son muy difíciles de entender. Hermanos, los invito a que reflexionemos y tratemos de empezar a guardar los mandamientos que nos dejó el Eterno en las Sagradas Escrituras, en los 66 libros que nos dejó. Ahí tenemos mucha tela de donde cortar y leer las Escrituras. Cuando vayamos a la iglesia, si el predicador está diciendo algo que no está en las Escrituras y que es anti-escritural, no griten amén, ni brinquen, ni voten, ni echen espuma por la boca. No le sigan el juego a estos asaltantes, a estas personas que pervierten la palabra del Eterno. Si el video les gustó, les invito a que se suscriban, den like y dejen un comentario. Si piensan que yo estoy equivocado en alguna de estas cosas, déjenme en un comentario de forma respetuosa y lo estaré leyendo. También les quiero informar que en el siguiente video quiero hacer un video para que veamos la profecía que se cumplió en el año 2008. Que el Eterno los bendiga de una manera muy especial y shalom, shalom.